Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores, hemos sido testigos de los grandes avances parlamentarios que hemos tenido sin precedente en nuestra historia reciente en esta legislatura. Tiene que ver, por supuesto, en ser parte del pacto fundante del nuevo Estado democrático que nos demanda nuestro país. Un rumbo que dé certeza, que vislumbremos el pasado y que por supuesto lo aterricemos en el presente. La iniciativa que presento con nuestro coordinador, el diputado Arturo Escobar y Vega, tiene que ver con el tema de atender las necesidades de muchas familias mexicanas que así nos lo han demandado. Me refiero en el tema del medio ambiente. Estamos proponiendo adicionar un artículo, el 155 bis, a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Como hemos visto y dado muestra de esta comisión en sesiones pasadas en las cuales se han votado los acuerdos por unanimidad, y me parece que en el momento que se analice en dicha comisión, esta no será la excepción. Hemos trabajado en lo que tiene que ver con la contaminación del aire, con la contaminación del agua y con la contaminación del suelo. La siguiente iniciativa que presento tiene que ver con la contaminación acústica. Esta contaminación, que si bien es cierto, no se acumula en la atmósfera como se puede acumular la contaminación al aire, es una contaminación que se ha probado desde los años 90, cuando el Libro Verde agarró una fuerza prioritaria a nivel mundial, en el que tiene que ver con la salud de los seres humanos. Me refiero al tema fisiológico, psicológico, y que muchas veces tiene que ver también con la destrucción del tejido social que se vive en nuestras colonias, en los barrios, en las comunidades, en los municipios de nuestro país. Los puntos en los cuales se refiere este artículo son muy concretos. Él es el integrar y mantener un mapa de fuentes emisoras de ruido en las distintas áreas, zonas y regiones del territorio nacional, formular y aplicar programas en el ámbito municipal y estatal coordinados para la reducción y contaminación acústica generadas por el ruido de los seres humanos. Promover también en coordinación con los estados y el Distrito Federal el establecimiento de los programas y sistemas de monitoreo de niveles de contaminación acústica o por ruido para que podamos generar un protocolo único en la detección adecuada y en su momento se pueda resarcir los daños que se pudiesen producir a mediano y largo plazo en lo que tiene que ver con la tranquilidad, generar menos molestia en el ámbito vecinal y que podamos buscar llegar a una legislación en lo que tiene que ver con la contaminación acústica. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 11º transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, suscrita por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Luis Alberto Villarreal García y Consuelo Argüelles Loya, de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN. Con su venia, diputada presidenta, hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa de reforma constitucional al artículo 16 de nuestra Constitución, iniciativa que está suscrita por mi coordinador, el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Luis Villarreal,
por nuestra compañera San Juana Cerda, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y por nuestro compañero Arturo Escobar, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como por un servidor y la diputada Consuelo Argüelles, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La propuesta que sometemos a consideración de la comisión correspondiente, una vez que sea turnada por esta mesa directiva, consiste en lo siguiente: un tema que para toda la comunidad, para el país, es muy sensible, es la figura del arraigo. Podremos analizarlo el propio día de hoy, cuando hay declaraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que solicita respetuosamente que se analice la figura del arraigo. Esta propuesta, presentada por coordinadores de 4 grupos parlamentarios, lleva como fin principalmente matizar y ponerle orden y control a la figura del arraigo. Como es de todos ustedes conocido, nuestra Constitución en su artículo 16 prevé actualmente 40 días para la emisión por parte de la autoridad judicial y decretar un arraigo, mismo que se puede ampliar por un periodo igual de 40 días. En consecuencia, hay un máximo de 80 días naturales. Esta propuesta contiene principalmente la protección de los derechos humanos de los ciudadanos del país. ¿Por qué? Porque no solo reduce al 50% los términos del arraigo, es decir, no solo reduce a la mitad la posibilidad de que la autoridad judicial decrete un arraigo, fijando como un límite 20 días más una ampliación de 20 días solo en los casos de delitos de delincuencia organizada o delitos graves, toda vez que hay procedimientos, o más bien hay estados del país en los que sigue operando la figura de delito grave, dado que no ha iniciado el procedimiento adversarial en su totalidad. Pero a su vez, se fijan requisitos muy puntuales de cuándo debe otorgarse esta figura, y es existencia de indicios suficientes que vinculen a los inculpados con delitos de delincuencia organizada, que siempre que con el establecimiento de la medida se provea de mayores elementos a la investigación y se proteja la vida, la integridad de las personas, bienes jurídicos, o se evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia. Todo esto eleva el estándar probatorio que la autoridad investigadora debe presentar al juez antes de que decrete la medida correspondiente. Por otro lado, se señala de manera muy clara la intervención de los organismos protectores de los derechos humanos, es decir, se eleva a rango constitucional dentro del propio 16, dentro del propio párrafo octavo que regula la materia del arraigo, que los organismos de protección de los derechos humanos a que se refiere el artículo 102, apartado B de esta Constitución, podrán revisar la aplicación de esta medida a solicitud de la persona sujeta a ella. Esto ya no va a ser a interpretación de la autoridad investigadora o de la autoridad ejecutiva. Es obligación el respeto a los derechos humanos en la aplicación de la medida conducente. Y por otro lado, se incorpora una nueva figura en el artículo 16 constitucional. Como es de todos ustedes conocido, cuando hay la detención de una persona en los casos de delitos graves o de prisión preventiva oficiosa o de delincuencia organizada, se tienen 48 horas
antes de ser consignado a la autoridad judicial. Ese plazo constitucionalmente puede ampliarse por 48 horas más, es decir, 2 días más en los casos de delincuencia organizada. ¿Qué es lo que se propone? Que con autorización de la autoridad judicial, es solo por autorización de la autoridad judicial, ese plazo se puede ampliar de retención por parte del Ministerio Público 3 días, es decir, 72 horas. Esto con la finalidad de que la autoridad investigadora tenga la posibilidad de integrar debidamente la averiguación y evite con ello tener que solicitar la medida del arraigo para integrarla adecuadamente, sobre todo en aquellos delitos graves y especiales como es la trata de personas, como son los delitos de pornografía infantil, como son los delitos de índole financiero, en los que se requiere un ejercicio de manera distinta. Eso es lo que el día de hoy someto a consideración de esta mesa directiva para que sea turnada a la comisión correspondiente a fin de que a la brevedad tengamos un dictamen a ser visto, analizado, debatido y discutido en esta tribuna del Congreso. Muchísimas gracias, diputada presidenta.